Segunda parte, Fisiología Grupo B, hoy 12 de junio. acá. Ya. Ya. Entonces, ahora sí, a ver, recién vamos a llamar lista. Creo que ya se están conectando todos. Espero que se reincorporen. Empecemos. José Manuel Alcoba, no es. Camila Alcócer, Adriano Alves, Alben Fonseca, Luis Antonio Andia, Teresa Andrea Arana, Álvaro Sven, Presente. Danubia Basilo, Alan Gabriel, Presente. Juan Carlos Bejarano, Presente. Lenny Campos, Brenda Campos, Presente, doctor. Alves Arieli, Anderson Luis, Ruth Jimena, Yasmín Cuellar, Blenda da Silva, Elton de Albuquerque, Daisy Rayane, Guillermo Domiciano, Dorado Chungará, Ariani Dos Santos, Xiomara Durán, Lilian Fermino, Valeria Figueredo, Juan Daniel Fuentes, Lilian Fermino, doctor. Fermino, Lilian. Juan Daniel Fuentes, Michelle García, Presente, doctor. Graciela Garisto, Clarabel González, Wanderlandia Teresa, Sandra Aida, Carla Lorena Isa, Brian Jauregui, Aftieli Lima, Paola Rebeca, Graciela Elena, Amanda Méndez, Gerson Meneses, Wildry Liandra, Maggie Bernina,
Toshio Ochiro, Mauricio Parada, Alex Sergio, Jonathan Rojas, María Daisy Sánchez, Blanca Elena Solís, Luis Sebastián, Joao Antonio Teotonio, Natalia Urquizo, Víctor Hugo Ventura, Helen Vidal, Bruno Jiménez, Giancarlo Zanoni. Presente. ¿Alguien más que falte? Yo, doctor. ¿Apellido? Xiomara. Xiomara. Sí. Durán, ¿no ves? Sí. Durán Xiomara. Perfecto. Sí. Gracias. Ya sigamos. Ya. Entonces, sigamos con lo que parte de lo que era la filtración glomerular, lo que les estaba explicando hace rato. Es el proceso mediante el cual la filtración del plasma desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, como les digo, es lo que envuelve a todo lo que es la nefrona. La sangre llega al glomérulo renal a través de la arteriola aferente y por diferencia de presiones, el plasma atraviesa la membrana endotelio capsular y se filtra a lo que es la cápsula de Bowman. Esto ya es por ósmosis, lo que les explicaba hace rato en el ejemplo. Y vieron en el video. La filtración glomerular tiene una composición semejante al plasma, con la excepción de que no presenta proteínas. Es la única diferencia cuando vemos un estudio de ambos, cuando lo llevamos al microscopio, cuando la filtración glomerular y el plasma son exactamente idénticos. La única diferencia es que el plasma sí tiene proteínas, a diferencia de acá del filtrado glomerular, ya que son moléculas demasiado grandes para atravesar la membrana endotelio capilar. El producto resultante de este filtrado glomerular se denomina como ultrafiltrado. Entonces tenemos la membrana endotelio capsular, que está por la capa endotelial, la membrana basal y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. ¿Qué es la hoja visceral? La que está más en torno al glomérulo, a diferencia de lo que es la capa parietal. La capa endotelial tiene fenestra y la membrana basal tiene fibras colágenas y glucosaminoglucano. Ambas tienen proteínas de mayor a 90 nanómetros, que es albúmina, relación albúmina-hemoglobina. Dentro de la hoja visceral de la cápsula de Bowman tiene los podocitos y las hendiduras, lo que conocíamos como ultrafiltrado. Aquí vemos los podocitos, lo voy a mostrar. Aquí están, podocitos. Estos acá son los podocitos. Reabsorción tubular. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la reabsorción tubular? Es el proceso mediante el cual la mayoría de los componentes filtrados pasan desde el túbulo renal hacia los capilares tubulares o un vaso recto que no sea irregular como los túbulos contorneados. Solo se reabsorben cantidades específicas de ciertas sustancias dependiendo de qué, de las necesidades corporales del cuerpo. Acuérdense que todo lo que nosotros ingresamos o entra a los riñones se absorbe lo que realmente el cuerpo necesita. Me refiero a nutrientes, agua, proteínas, a esas partes. Lo que ya el cuerpo no requiere y tiene la cantidad tope, digamos, lo elimina por medio de la orina. La reabsorción tubular permite que el organismo retenga la mayor parte de sus nutrientes, lo que les expliqué hace ratito, realizando todo este proceso en la porción tubular del riñón y en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, perdón. Esto se da por medio de dos mecanismos, que es el mecanismo activo y el mecanismo pasivo. El mecanismo pasivo se da por una difusión simple y otra difusión facilitada. ¿Cuál es la difusión en el túbulo contorneado proximal? A este nivel.
porque este es el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado proximal hay reabsorción de sodio y reabsorción de nutrientes. Cuando hablamos de la reabsorción de sodio, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Al transporte pasivo, transporte activo. El transporte pasivo se da en bordes en cepillo. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la imagen, en el video, en algunas formas en cepillo? Pues estas son los bordes de cepillo de la célula a favor del gradiente. El transporte activo se da por la bomba de sodio-potasio, que está por el ATP, que es el adenosín trifosfato, que es la membrana vasolateral en la base y en los lados de la célula. Hay un paso por los espacios intersticiales. ¿Qué es lo que absorbemos en esta parte acá del túbulo contorneado proximal? Como les decía, todos los nutrientes, lo que realmente el cuerpo necesita para llevar a cabo la función. Aquí absorbemos ¿qué? 100% de glucosa, aminoácidos, ácido láctico y otros metabolitos. Así como se reabsorbe también el sodio, ¿ya? Conjunto con la reabsorción del agua por ósmosis, lo que les daba el ejemplo del libro. No se olviden, estudiar por ósmosis, ahí por cotransporte. También aumenta la presión osmótica y reabsorben el potasio, cloro, bicarbonato, urea por difusión pasiva. ¿Cuáles son las alteraciones de la estructura y función del riñón en la enfermedad cuando se da ya la patología en sí? Además de eliminar los desechos, los riñones producen 3 hormonas importantes, que son la eritropoyetina, que es la EPO, la renina y la forma activa de la vitamina D. Cuando hablamos de la eritroproteína, ¿ya? Nos referimos a ¿qué? A que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Acuérdense que yo les hice una pregunta cuando hablábamos de sangre en el examen. ¿Dónde se dan los glóbulos rojos? ¿Células madre, huesos largos, médula ósea o en el vaso? Aquí está su respuesta, médula ósea. La renina, otra de las hormonas que se da, es la que regula la presión arterial, lo que les explicaba al inicio. Paciente hipertenso siempre tiene la costumbre, bueno, obviamente no son médicos, tienen la costumbre de ir donde, ay, voy al cardiólogo porque mi presión está mal. Pues en sí la patología o la especialidad que debería regular o controlar a los pacientes hipertensos es el nefrólogo. Otra es la forma activa de la vitamina D, que mantiene en el cuerpo cantidades de calcio necesarias para los huesos y para lograr un balance químico normal. ¿Por qué? Porque así como regula sodio, potasio, cloro, pues también necesitamos la regulación de la vitamina D para que este equilibrio se mantenga. Función renal. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la función renal? La función renal se refiere al trabajo que realizan ¿quiénes? Los riñones en sí, que vienen en par, en forma de haba, no se olviden. Si sus 2 riñones están sanos, usted tiene una función renal al 100%, perfecto. Una persona que no tiene antecedentes ni patologías de base, pues sus riñones están al 100%. Obviamente depende también de la edad. También una persona que no tiene patologías de base, que no ha tenido ningún problema renal antes, pero ya una persona de la tercera edad, obviamente, por descarte, se podría decir, ya una persona de la tercera edad no están funcionando 100% los órganos, van debilitándose. El filtrado de la sangre se lleva a cabo en pequeñas unidades dentro de sus riñones, llamados nefronas. Lo que vimos en el video, la entrada, que es la arteria aferente, la salida de la arteria aferente, se forman en los ovillos capilares. Es esto lo que estábamos viendo, ¿ya? Por eso le dije, presten mucha atención en la parte de las nefronas. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas, aproximadamente 1.200.000 nefronas. El nefrón está compuesto por un pequeño vaso sanguíneo llamado glomérulo, entrelazado a un pequeño tubo contenedor llamado túbulo. En el nefrón se lleva a cabo un intercambio químico completo
durante el cual los desechos como ser agua pasan de la sangre al sistema urinario y se lo elimina como lo que conocemos nosotros como la orina. Esta es la anatomía del riñón. La cápsula fibrosa, la corteza externa, la zona medular, que es la médula, la pelvis renal, urétere, pelvis renal. Y aquí donde vemos en la zona medular, que es esta de acá, vemos que se encuentra la cápsula de Bowman y la nefrona adentro, ¿ya? Con el glómerulo, todo esto acá es la nefrona, ¿ya? Automáticamente ya les dije, 1.200.000 aproximadas de estas tenemos. Ambos uréteres se conectan con la vejiga para terminar en la uretra masculina o femenina. Aquí conlleva un mal funcionamiento de lo que es el riñón, o los riñones, perdón. Casi todas las enfermedades renales atacan a los nefrones. Nuevamente les digo, no se olviden, cuando agarren el libro, presten principal atención en la nefrona, provocando una pérdida de capacidad de filtración. Los nefrones pueden dañarse rápidamente a causa de una lesión o de un envenenamiento. Lesión puede ser a causas traumáticas, medicamentosas, patologías de base, pero casi todas las enfermedades renales destruyen los nefrones lenta y silenciosamente. Así cuando hablamos de la pancreatitis, que es una enfermedad lenta progresiva, lo vimos en los riñones. La única sintomatología que un paciente se altera o se da cuenta de que, pucha, algo está pasando es porque normalmente yo orino 5 veces al día. Pues cuando tengo una lesión lenta de mi nefrona, pues ya no voy a 5 veces al día a orinar. Voy a orino 3, después orino 2, otra vez 3, después orino 1 vez al día. Pues pucha, algo está pasando con el sistema renal. Aparte, si estos pacientes tienen patologías de base, como ser cual, la diabetes o la hipertensión arterial, son las dos causas más comunes por las cuales tienen o sufren de un daño renal. Como se dice, la nefropatía diabética, la diabetes también ataca al riñón. La hipertensión arterial también ataca al riñón por medio de la renina y la creatinina. Si usted tiene antecedentes familiares de cualquier problema renal, puede desarrollar enfermedad renal. Me refiero a antecedentes patológicos familiares. Hipertensión arterial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hipertensión arterial? Obviamente lo vimos en la parte cardiológica y también lo vamos a tocar en la parte renal. Puede dañar los pequeños vasos sanguíneos de sus riñones. Cuando los vasos sanguíneos estén dañados, no pueden filtrar correctamente los desechos nocivos de la sangre. ¿Cuáles? Sodio, potasio, urea, creatinina, a eso, los azoados se refiere. Otra patología es la glomerulonefritis. ¿A qué se refiere la glomerulonefritis? Se refiere a varios tipos o diferentes de la enfermedad renal. En sí son 5 tipos. La primera señal de esta enfermedad es la presencia de proteínas o sangre en la orina. Obviamente no vemos a las proteínas en la orina, ¿no? Pero cuando vamos y orinamos y vemos que hay un poquito de tinción o la orina está más oscura, es porque hay sangrado. Pero cuando se hace más espesa y la mandamos al microscopio, esa orina, ese examen de orina, vemos y observamos que ya hay proteínas en la misma, en la orina. Enfermedades renales hereditarias o congénitas. Es lo que hablábamos hace rato, que son antecedentes familiares. Si un paciente, digamos, a ver, un ejemplo. Yo, paciente que soy renal, soy diabético, digamos, y tengo problemas renales, tomo mi medicamento hipoglicemiante o hizo insulina, pucha, lamentablemente puede ser que sufra, puede tener un porcentaje bastante elevado de sufrir problemas renales. Ahora, mis hijos o nietos pueden ser que también puedan heredar esta patología. A esto me refiero cuando hablamos de enfermedades renales hereditarias. La enfermedad renal poliquística
Es un trastorno genético en el cual aparecen muchos quistes en los riñones. Lentamente puede reemplazar a la mayor parte de la masa de los riñones, reduciendo la función renal y llevando al paciente a que tenga una insuficiencia o falla renal, en lo que va a terminar el paciente en llegar a ser portador de una fístula. ¿Para qué? Para realizar sus diálisis peritoneales, ya sea 1, 2, 3 veces por semana, día por medio, dependiendo de la falla renal que tengan. Cuando nosotros nos vemos que ya tenemos una falla renal, lo que les decía hace rato, que tenga hipertensión arterial, que tengamos poca cantidad de glóbulos rojos, o sea, ya estamos anémicos, presencia de proteínas en sangre o en orina. Otras causas que nos dan una falla renal pueden ser los venenos o los traumatismos, golpe directo o una fuerte altura en los riñones. Los boxeadores o los que hacen vale todo siempre golpean la parte detrás de la espalda. Legalmente, en la parte de boxeo, en la parte de las artes marciales mixtas, vale todo, se podría decir, está prohibido golpear en la parte de atrás de la nuca y en la parte renal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como el órgano es un órgano retroperitoneal, está cerca y friable de poder sufrir un traumatismo por un golpe directo. Medicamentos de ventas libres pueden ser nocivos, como ser cuáles: la aspirina, el acetaminofeno, el ibuprofeno. Son los más peligrosos y son los más fáciles de adquirir de venta libre sin necesidad de receta. Riñones y su mal funcionamiento. Podemos hablar de que el paciente puede llegar a tener una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal en fase terminal. Cuando hablamos de pacientes con insuficiencia renal aguda, nos referimos a perder mucha sangre. Esto puede causar insuficiencia renal repentina, o sea, sin previo aviso. Esto por medio de la eritropoyetina. Acuérdense que se da ahí también. Algunas drogas o venenos pueden hacer que los riñones dejen de funcionar. Hay alguna víbora que automáticamente te pican y producen falla renal o una falla cardíaca hasta que no reciba su suero antiofídico. Estas interrupciones repentinas de la función renal son llamadas también insuficiencia renal aguda. ARF con los signos en inglés, por si acaso. Se llama insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, la fase posterior a la aguda, es donde casi todos los problemas renales se desarrollan lentamente. Cuando hablamos del páncreas, que es una enfermedad lenta progresiva, lo mismo se da acá en los riñones. Puede padecer una enfermedad renal silenciosa, que no me da síntomas. Lo único que me da es que el paciente va a terminar de orinar, va a orinar menos, va a hacer chorros pequeños en pequeñas cantidades, digamos, vaya a orinar, lo que yo orinaba 200 ml, pues solamente voy a orinar 100 o 50. Voy a sentir la necesidad de que tengo que orinar, pero ya no me sale más orina. Es lo que llamamos como la pérdida gradual de la función renal crónica o una enfermedad renal crónica. Una vez automáticamente el paciente no responde al tratamiento en un renal crónico, pasa lo que vamos a conocer como la falla renal terminal. La insuficiencia renal total o casi total y permanente es llamada enfermedad renal en fase terminal, con sus siglas en inglés ESRD o irreversible. Aquí las pacientes ya necesitan sí o sí de diálisis o un trasplante renal para poder sobrevivir. La mayoría de los pacientes que están dializando, que en su gran mayoría son diabéticos e hipertensos, la única solución para poder evitar que sigan dializando una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, día por medio, es llegar a tener un trasplante renal. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad renal? Los síntomas que presentan en la enfermedad renal son ¿cuáles? Es posible que las personas con enfermedad renal, ¿ya?,
en etapa temprana no se sientan enfermas, o sea, no presenten síntomas. Y las primeras señales pueden ser las siguientes. Cefalea, que son los dolores de cabeza. Cansancio, picazón en todo el cuerpo, como que, ay, como si me tuviera una alergia. Pero cuando esta enfermedad ya empeora, las manifestaciones se hacen más claras, como ser cuáles. Tengo mucho sueño. La necesidad de dormir, de orinar, perdón, tengo muchas ganas de orinar, como ser que son más frecuentes o disminuyen. Cuando son más frecuentes, son chorros pequeños que uno orina. Pérdida del apetito, náuseas y vómitos. Los manos y pies se hinchan. ¿Por qué? Porque no estamos orinando. Aquí dice, miren, necesidad de orinar más frecuente o menos. Si no orinamos, pues automáticamente nos vamos a hinchar. ¿Y cómo vemos y cómo diagnosticamos esto? En las manos y en los pies se encuentran hinchadas y adormecidas. Pueden sentirse adormilados o problemas de concentración. Esto se da ¿por qué? Por la alteración de los hidroelectrolitos. Calambres musculares por los mismos hidroelectrolíticos, por la pérdida de sodio y por la pérdida de potasio específicamente. Y la piel se hace más oscura, nos teñimos más, nos hacemos más morenitos. Pero no unos morenos así, piel canela. Nos hacemos morenos café oscuro. A eso me refiero. ¿Cómo se detecta la enfermedad renal? O sea, ¿cómo la diagnosticamos ya aparte de la clínica? Obviamente, hacemos laboratorios y en esto vemos que la creatinina y la depuración de la creatinina. Cuando hablamos de la creatinina, es un producto de desecho que proviene de la descomposición natural ¿de qué? De los músculos durante la actividad física. Un riñón saludable filtra creatinina de la sangre y la desecha por la orina. Si no funciona bien, obviamente la creatinina se va a acumular y va a aumentar en la sangre y en la orina. Los valores normales son de 0.6 a 1.2. Normalmente hasta 1.2 tenemos que tener. Cuando el paciente tiene 1.3, 1.4, 1.5, ya está queriendo ser una falla o una insuficiencia renal. Y por último tenemos la depuración de creatinina, que es una medida rápida con la cual los riñones renuevan la creatinina en la sangre. Otra hormona es el nitrógeno ureico en sangre, con las siglas en inglés el BUN, Blood Urine Nitrogen. La sangre transporta proteínas que son utilizadas por las células de todo el cuerpo. Los productos de desecho se vuelven a la sangre en forma de urea. Son compuestos químicos que contienen nitrógeno. Por eso se llama nitrógeno ureico en sangre. Hay una proteinuria. Acuérdense que el filtrado glomerular es igual que el plasma, a diferencia que no hay proteínas en el filtrado glomerular. Los riñones sanos, ya, renuevan los desechos de la sangre, pero dejan las proteínas. Los riñones enfermos no separan bien las proteínas de los desechos y la eliminan, que es una señal de mal funcionamiento renal. Si su orina espumea en el baño, es posible que contenga muchas proteínas. ¿A qué me refiero? Cuando los hombres vamos a orinar al baño, obviamente echamos el chorro a la taza. Y vemos que cuando la taza, cuando vemos el líquido que está en la taza, el agua, digamos, hace contacto con la orina por la presión que cae, y hay mucha espuma, hacemos mucha espuma cuando orinamos, automáticamente ya, ¡pum!, tenés infección urinaria. ¿Por qué? Porque estás eliminando proteínas. Ya. Si nosotros vamos al baño y orinamos y no levantan mucha espuma cuando orinamos, tranquilo, no hay problema. Lo mismo pasa en las mujeres. Cuando orinan, siempre es bueno ver un poquito si es que hay o no hay espuma. Cuando hay mucha espuma, ojo. Si pueden, váyanse a un laboratorio y que le hagan un examen de orina para que confirmen la sospecha diagnóstica de que sí, es posible que tengan una infección urinaria. Esto es importante. Si su orina espumea en el baño, es posible que contenga mucha proteína, igual que infección urinaria, tratamiento. Enfermedad renal. En la mayoría de los casos, la enfermedad renal crónica no puede curarse, pero si la enfermedad está en sus primeras etapas, sí se puede tomar medidas. ¿Para qué? Para que evitar que esta patología progrese.
Si padece diabetes, controle cuidadosamente los niveles de azúcar en la sangre. Evite tomar analgésicos que puedan agravar su enfermedad renal. ¿Por qué dice esto? Porque la mayoría de los medicamentos se eliminan por vía renal, o sea que van a afectar al riñón. Jóvenes, nuevamente voy a hacer la pausa y les envío un nuevo enlace.